Saludos Honduras. Es lunes y es día de examen. Examinamos al secretario de Educación, don Daniel Enrique Esponda. ¿Viene listo para el examen, alumno? Bueno, en primera instancia no me habían dicho que era examen. Es una pretensión mía decirle alumno. ¿Qué tal está, secretario? No, todo muy bien. Es un gusto saludarlo. Siempre es un gusto venir a compartir con usted su programa. Le agradezco muchísimo. ¿Tuvo dificultades hoy frente a su casa? ¿Tenía un grupo de estudiantes protestando? ¿Cuál era el motivo del movimiento? Fíjese que en realidad no es muy penoso que pasen estas cosas, porque yo con doña Yanet hablé personalmente el día de ayer. Y no sé si es que no quiere entender o no entiende la administración del sistema. Nosotros hemos venido aquí al sistema educativo a desentar los procesos de nombramiento, por ejemplo. Entonces, don Darío Banega puede tener predilección por un profesor, pero si ese profesor no sacó el primer lugar o los primeros lugares de concurso no le corresponde, no se lo puedo nombrar, porque hay un orden de prelación. Claro. En ese contexto, en ese centro educativo, yo he enviado estructuras presupuestarias nuevas para cubrir plazas. Y según ella hacen falta profesores y lo quiere hacer ver como que todo el año los estudiantes han estado sin clases, que eso tampoco es cierto. Entonces, ayer yo le dije, bueno, y hablé con el director municipal, el profesor Bill Talavera, que hoy asume en la junta de acompañamiento que va a hacer la investigación en la dirección departamental de Francisco Morazán, es decir, que estaba hablando con una de las tres máximas autoridades del departamento y estaba hablando con la máxima autoridad del ministerio. Sí. ¿Con quién más puede conversar para resolver un problema? Por supuesto. Ella dijo que no, que igual seguía la toma y la fue a poner justo enfrente de mi casa, porque ella sabe que yo vivo ahí. Y me parece a mí que es una cosa irresponsable en primera instancia, porque si usted ya tiene canales de comunicación aperturados y si le hemos dado respuesta a los problemas que han habido, que es una cosa normal en los cambios de docentes cuando se jubilan o cuando crece la matrícula, lamentablemente ella tiene motivación. Bueno, eso no es lo lamentable. Ella es válido y legal que ella tenga intereses de tener un cargo de elección popular en el municipio. Lo que no es correcto es que utilice a los niños, a los jóvenes, para ganar cámara. Secretario, explíqueme algo. Usted me ha dicho hoy, y no tengo yo por qué dudar de su sinceridad y que esté convencido de que eso sea verdad, que está trabajando en el adesentamiento del manejo administrativo de los nombramientos en su secretaría. Sí. ¿Cómo compatibiliza eso con que frecuentemente vemos protestas, requerimientos de padres de familia pidiendo nómbrenos un maestro, nómbrenos aquí, nómbrenos allá, que incluso han llegado a los frontispicios del Centro Cívico Gubernamental? Sí, eso es una cosa y otra. Es decir, mire, uno de los problemas o el problema más grave que tiene el sistema educativo hondureño es el financiamiento. Honduras invierte muy poco en educación. Sí. Nosotros deberíamos de invertir, pienso yo, al menos el 9% del Producto Interno Bruto en educación. Y no solamente eso, secretario, perdóneme que le interrumpa, sino que muchas veces, y eso es algo contra lo que ustedes deberían luchar, se queda en teoría la declaración de que se le han asignado tantos recursos a la Secretaría de Educación, pero en el transcurso del ejercicio fiscal tienen que depender de que Finanzas esté de buen humor para pasarle una transferencia presupuestaria. Eso no puede ser así. Sí, bueno, eso es uno de los otros problemas. Entonces, en ese contexto, don Darío, el país tenía 14 años que no se generaba una estructura presupuestaria nueva. Mire, y la Secretaría de Educación siempre es objeto de ataque en cualquier gobierno por la naturaleza y la envergadura de la Secretaría. Pero a mí me han publicado un diario del país que Arnaldo Hueso y yo somos de los ministros con la peor matrícula de la historia. Eso no es, y no es que me esté lavando las manos, no es una responsabilidad por lo que yo haya hecho en mi gestión. Mire, el sistema educativo hondureño desde el año 2016 viene en una franca caída la matrícula. Su punto más bajo fue el año 2021. El año pasado, que yo asumí la cartera, nuestra matrícula creció. Modestamente, pero creció. Y nuestros índices de reprobación también disminuyeron. Y los índices de retención de la matrícula aumentaron. Modestamente, pero aumentaron. Hoy, 2023, ¿cuántos niños hay en clase? 1.860.000
con las diferentes modalidades y sumando a los que están en el programa de alfabetización. ¿Qué relación guarda esa cifra con la del año anterior? Mejoramos, si no me equivoco, alrededor casi de unos 30,000 estudiantes. ¿Cuántos niños hay fuera de las escuelas que deberían estar? Mire, ese dato es muy difícil de darlo. ¿Pero aproximadamente, secretario? Nosotros pensamos que anda por los 700,000. Le voy a explicar por qué y lo hemos ratificado con la asesoría del programa cubano Yo Sí Puedo. Nosotros tenemos un dato de la encuesta de hogares, Sí. pero muchos de esos ciudadanos ya no están o en el municipio, ya no están en el país, y muchos de esos ciudadanos salieron irregularmente del país. Recordará usted las terribles caravanas. Sí. Hoy, lamentablemente, y lo debemos de decir, muchos niños y niñas salieron en esas caravanas, o sus papás o sus mamás, después de que llegaron a los Estados Unidos, Sí. los vinieron a traer o los mandaron a traer. Ujú. Y esos datos hoy que teníamos en la encuesta de hogares Sí. no son tan fidedignos y los hemos podido comprobar. Mañana declaramos el primer municipio de Honduras libre de analfabetismo. Pero en todo caso, 700,000 niños No, es demasiada demasiado. persona fuera del sistema. Ahora, aquí es donde viene la discusión y eso es lo que tenemos que hacer. Hay un grupo de estos 700,000 que ya están en sobreedad escolar. Muchos de ellos ya tienen responsabilidades laborales, que no es correcto que los niños trabajen y jamás vamos a defender eso. Y algunos de ellos ya son madres o padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro sistema nunca ha tenido realmente alternativas flexibles para la formación. Nosotros ahora mismo estamos construyendo y en algunas partes del país estamos desarrollando modos flexibles. Ahora mismo estamos trabajando en un bachillerato virtual para si estudiantes que emigraron, ya sea regular o Sí. irregularmente. No es lo mejor, pero están obligados por las Sí. circunstancias. Segundo, estamos aperturando opciones educativas para el trabajo, le llamamos, que son muchachos que leen y escriben, que se quedaron con baja escolaridad, cuarto, quinto, sexto grado, pero pueden ir a tomar cursos que los habiliten. ¿Y son chicos de qué edades, más o menos? 17, 18 años, Dios 19 mío. años, sí. Que es una cosa terrible. Ahora, eso es terrible, pero es la realidad objetiva que Sí, tenemos. es la realidad, claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, nosotros nos habían cerrado todas las escuelas normales en el año 2014, si usted lo recordará. Sí, Tenemos aperturadas ahora mismo 5 en modalidad bilingüe. La departamental de Santa Bárbara, sí. la de aquí de Francisco Morazán, la de La Paz, la de Ocotepeque y se me escapa una, la de La Paz. Esas 5 direcciones departamentales. Ujú. Perdón, esas 5 escuelas normales en modalidad bilingüe. El próximo año estamos trabajando para aperturar 3 o 4 más. La de Choluteca, Ujú. la de Olancho Ujú. y la del Paraíso. Queremos abrir una en Cortés, pero lamentablemente la normal de Cortés nunca tuvo edificio. ¿Cuántos alumnos hay ahí en esas escuelas normales bilingües? Eso le quería decir. Nosotros habíamos aperturado cupo para 70 en cada normal, pero la que más estudiantes tiene, si no me equivoco, tiene 28. La gente me pregunta, ¿pero por qué? Bueno, uno de los problemas que nosotros hemos identificado en nuestros estudios es que tenemos muchos docentes en los salones de clases que no quieren ser docentes, que estudiaron magisterio porque nos metieron en la cabeza que el magisterio era la carrera de los pobres Ujú. y que si estudiaba esa carrera Para te iba a ser asegurarse rico. una chambita y asegurarse una jubilación 600 años después. Sí, entonces nosotros aplicamos primero una prueba de conocimientos, es decir, que tengan las competencias para el nivel de rigurosidad, porque es un nivel riguroso. Naturalmente. Y segundo, que tenga vocación para ser docente. Entonces, Ujú. por ejemplo, aquí en Francisco Morazán, si no me equivoco, creo que solo tenemos 26 estudiantes. Ujú. Solo esos 26 tenían vocación para ser docentes. Al final de cuentas, secretario, el objetivo que logrará dentro de 6 años, 7 años, cuando estos chicos egresen, va a ser muy pobre. Va a tener 100 personas preparadas para la docencia en inglés dentro de 6 años. Una pregunta, ¿usted sabía que teníamos abiertas esas escuelas normales? Sí, usted nos lo yo le anunció conté, aquí. exactamente. Usted nos lo anunció aquí. La población en general no lo sabía. Y ojo, tuvimos un cierto tipo de boicot. La gente nos decía que cómo era posible. Porque mire, primero, las escuelas normales viejas, las de antaño, cuando comenzaron Sí. no tenían una gran matrícula. Sí, La Pedro Nufio, el primer grupo de estudiantes que tuvo fueron 12. sí. Y nosotros lo que estamos haciendo es construyendo una política de educación bilingüe. Es primera vez en el país que los pobres van a tener acceso a educación bilingüe. Ujú, Y por ejemplo, ya comenzamos la matrícula, termina la matrícula el 15 de agosto. ujú. En esas 5 escuelas normales vamos a comenzar, particularmente aquí en la de Francisco Morazán,
cursos libres de inglés. Ya le pediré que me siga explicando sobre eso. Antes cerremos el capítulo que habíamos abierto. ¿Dónde están esos 700.000 niños que están fuera del sistema educativo? Muchos de ellos, lamentablemente, están en trabajo infantil. Muchos otros de ellos están fuera del país y otros en las migraciones internas por la producción agrícola que los papás los mueven. ¿A cuántos de ellos es posible reconvenirlos y volverlos al aula por lo menos a partir del próximo año lectivo? Con las alternativas que nosotros estamos construyendo, pensamos nosotros que podríamos traer nuevamente unos 250.000 estudiantes de ellos. Secretario, ¿qué valoraciones hace usted así, digamos, abuelo de pájaro sobre el camino recorrido en este año y medio? Yo estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho, pero debo de ser muy claro. Hay muchísimo por hacer. ¿Qué lo hace sentirse satisfecho, secretario? Mire, que hayamos reparado 3 escuelas por día el año pasado y que este año vayamos a hacer el doble, cuando nunca se había invertido en infraestructura escolar en la última década, que estemos construyendo... Bueno, si lo compara con cero, es válido que usted reviente cohetes, pero es muy pobre, secretario. Bueno, 3 escuelas por día no es poco. No es suficiente, ahí sí estoy de acuerdo, no es suficiente. Y la presidenta ha puesto presupuestos extraordinarios para que las alcaldías también nos ayuden a reparar ¿Ha escuelas. funcionado eso de las alcaldías? ¿Les trasladaron a las alcaldías del presupuesto de una partida de la presidencial cerca de 2.000 millones de lempiras? Eso es lo que se está ¿Están ejecutando funcionando con las ellos. alcaldías? Van a comenzar a hacer las transferencias. ¿Tienen eficiencia las alcaldías? ¿Compromiso suficiente para que le garantice a usted que haber empleado ese modelo de gestión para reconstruir centros educativos sea lo mejor? Miren, no lo van a hacer solo ellos. Nosotros vamos a seguir haciendo escuelas, el FIP va a seguir haciendo escuelas y las alcaldías se van a sumar a hacer escuelas, como también lo viene haciendo la cooperación externa. ¿Cuánto es el presupuesto de educación en este año? 37.000 millones de lempiras más o menos. Tenemos alrededor de 1.000 millones de lempiras para bienes capitalizables. 37.000 millones de lempiras. De eso, ¿cuánto ha ejecutado a esta altura del año y por qué? Me voy a adelantar. Es tan pobre la ejecución. Me lo responde después de una pausa, sí, si le parece. Está bien. 3 minutos para anuncios y promociones. El secretario de Educación, don Daniel Enrique Esponda, está aquí en TV Azteca Honduras. Secretario de Educación, don Daniel Esponda, de esos 37.000 millones de presupuesto que tiene su secretaría, ¿cuánto ha ejecutado hasta este año? Un poco hasta más este mes, quiero un decir. poco más del 60%. Recuerde que la mayor parte de nuestro presupuesto está en pago de salarios, lamentablemente. Y no es que los profesores ganan un montón o que son súper bien pagados. Es que el porcentaje de nuestro presupuesto que va para bienes capitalizables, desde mi perspectiva como educador y estudioso de las ciencias de la educación, es muy poco. Mire, yo a veces, la prensa hondureña es muy, a mí me agrada mucho a veces cómo manejan los temas, ¿no? Pero por ejemplo, este tema de los 200 días de clase, que ahí me han tergiversado un poco unas declaraciones que yo di. Ir a clases todos los días es importante, pero no es lo más importante. Usted puede llevar a los niños 365 días a la escuela. Si esos niños no comen, no van a tener un desarrollo cognitivo adecuado, no van a aprender, así sencillo. En la cumbre de Cochabamba, donde se pactó lo de los 200 días de clase, que fue iniciando la primera década del 2000, se pactó que los países del hemisferio occidental iban a invertir al menos el 6% de su Producto Interno Bruto en educación. Y aquí estamos lejos de eso. Claro, todavía estamos lejos. Aunque nosotros hemos aumentado considerablemente el presupuesto. ¿Cuánto le queda a usted en el presupuesto después de todo el gasto corriente? Digamos como un 3%. Eso es pobrísimo. Sí, claro, muy poco. Eso es pobrísimo. Sí, porque nosotros hemos generado una conducta en el tema presupuestario en la Secretaría de Educación. En principio, Vanega, yo pienso que los ministros de Educación, como el de Salud, no deberían de andar aroñando presupuestos. Desde luego. Deberían de tener y saber que un porcentaje del PIB va destinado a salud y educación. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo le hago un llamado a los legisladores del país. Nosotros estamos trabajando en una ley en la Secretaría de Educación
para que se blinde un porcentaje del Producto Interno Bruto para invertirlo en educación. Ya tenemos un convenio internacional. La cumbre de Cochabamba ya nos dice que hay que invertir al menos el 6%. Los costarricenses ahora mismo están invirtiendo el 8%. Los que más invierten en educación, increíblemente, a pesar de todas sus falencias, son los cubanos. Ellos invierten el 12% del Producto Interno Bruto en educación. Sigamos evaluando esta andadura de año y medio en su gestión, secretario. ¿Por qué abjuraron de las pruebas PISA? Bueno, en principio, fíjate, para mí hubiera sido muy cómodo hacer evaluaciones PISA, porque PISA evalúa a los estudiantes mayores de 15. Sí. Y son a los estudiantes que ya están por irse del sistema, Sí. que yo ya no puedo remediar. Sí. Entonces yo pude haber evaluado PISA, que no son mis estudiantes. Sí, pero que no se trata de que salga bien usted ni su gestión. Exactamente, por eso le digo, hubiera sido muy cómodo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, bueno, esos son los resultados de la pandemia. No vamos a hacer PISA, pero vamos a hacer ERCE. Que ERCE es el laboratorio latinoamericano de la UNESCO. Entonces vamos a medir a los primeros grados del sistema. ¿Con los mismos estándares o con estándares parecidos? Primero es que yo discrepo con los estándares de PISA también. Porque, mire, los estándares de PISA los hicieron los países escandinavos. Y PISA parte que los problemas estomacales, por ejemplo, el hambre en los niños está resuelto. PISA no toma en cuenta que la infraestructura está dañada. Todos esos elementos que son determinantes para la calidad del sistema, PISA no los toma en cuenta. Secretario, pero en la medida en que no nos evaluemos con los grandes estándares de este mundo que avanza vertiginosamente y nos querramos comparar con pobres del vecindario, no vamos a tener grandes aspiraciones. Ese argumento no nos vamos a sentir demandados. Ese argumento a mí me parece válido, pero no es para nuestro contexto. Le voy a explicar por qué vamos a hacer ERCE. Se lo vamos a hacer a los primeros grados. Mire, yo le apruebo PISA a mis estudiantes de los bachilleratos. ¿Cuál es mi mejor termómetro? No tengo que aplicar pruebas PISA. Ahí están las pruebas de ingreso de las universidades públicas. Y yo voy a defender siempre las pruebas de ingreso. Andan unos compañeros míos enojados conmigo porque yo digo eso. Las pruebas de ingreso a las universidades públicas son correctas. Es el mejor termómetro para el sistema educativo nacional. Sí. Las pruebas ERCE que vamos a aplicar con UNESCO se las vamos a aplicar a los primeros grados del sistema, porque esos muchachos, esos niños, todavía les van a quedar 6 o 4 años. Para recomponer. Exactamente. Para recomponer. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Los bachilleres están saliendo deficientes, se van a la universidad y yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo actualizan a los maestros en su gestión? Bueno, en principio hay que repensar la formación inicial. El sistema educativo tiene un problema de origen. Miren, en Honduras como que hay que tomar partido en los polos, ¿verdad? Sí. Los que no pensamos en los polos somos disruptivos y como que tenemos que caer mal. De acuerdo. Mire, yo pienso, y es una pelea que tengo con mis compañeros del gremio, con algunos, porque esa pelea ya la tengo ganada. Las escuelas normales debieron de haber continuado, pero sin que los bachilleres pudieran ir a dar clases a los niños. La formación inicial docente debe de servir para seleccionar vocaciones y a los más capaces y los que tienen destrezas para ser educadores, para que pasen a la universidad de manera expedita a formarse en nivel de licenciatura. Y solo al tener la licenciatura colocarlo frente a un grupo de niños. Entonces, mire, le voy a dar un ejemplo de mi carrera. Yo estudié ciencias sociales, llevé 7 geografías. 7 geografías. Era el área curricular con mayor número de horas clase. Sí. Pero yo solo daba geografía la primera unidad en 7º, 8º y 9º. Me debieron haber dado más pedagogías, más didácticas, más historias y más sociologías, que son las que utilizamos más. En ese contexto. En segundo es cómo está compuesto nuestro sistema. Es decir, nuestro currículo nacional básico tiene 1.700 páginas. Y entonces yo no he venido aquí a engañar a nadie. Nuestro currículo nacional básico tiene cosas positivas, pero en la concreta, en lo que ocurre en el salón de clases, los profesores ni lo leen. Primero porque el Estado publicó muy pocos. Ahí están en digital, ¿no? Pero necesitamos un currículo nacional básico más sintetizado. Y la otra cosa es que nosotros hoy, que es la pregunta que usted me hace, nosotros hemos dividido el país en 5 regiones educativas. Esas 5 regiones obedecen a las potencialidades productivas y socioculturales de la región. Entonces, para adaptar los contenidos a las necesidades geográficas que cada uno tenga, que no es lo mismo vivir
prepararse para producir y para la vida en Roatán que en Lucerna o Cotepeque. Totalmente. Eso quiere decirme. Sí, A ver, entonces vamos al contenido, que es un asunto que me apasiona. Sí. ¿Qué ha hecho usted por cambiar el contenido de lo que está enseñando el profesor en esos 40 minutos de contacto con los estudiantes? Ese es el otro tema. Mire, la gente piensa, y yo he escuchado a algunos compañeros, me parece a mí que incautos, compañeros míos del partido allá en el Congreso, ¿Sí? que dicen que la tal refundación no asoma. Mire, de la educación, el grave problema que hemos tenido en Honduras es que llega un funcionario, un ministro, que generalmente han sido motivaciones de los organismos de cooperación internacional, Ujú. y dice esto no sirve, y limpian la mesa y vuelven a poner nuevos elementos. Nosotros lo que estamos haciendo es experimentando, como lo hacen los sistemas educativos responsables en el mundo. Ujú. Si usted va a cambiar un currículum educativo, usted primero tiene que hacer ensayos, Sí, verificar si eso es correcto, sí, y si eso es correcto, sí. lo aplica en términos generales, Ujú. y si no es tan correcto, usted hace los ajustes. Le doy un ejemplo de las escuelas normales bilingües. Esos niños no van 5 horas y media como los demás. Esos niños están yendo 7 horas y media, perdón, 7 horas a clases. Entran a las 6:50 de la mañana y salen a las 2:30 de la tarde. Y los profesores se quedan 1 hora más haciendo el trabajo administrativo. Ujú. A esos profesores no los hemos contratado con la lógica del estatuto del docente. Porque están contratados durante 8 horas. No andan pensando en salir corriendo para otra escuela. Ujú. O no andan pensando que a las 12 tienen que ir porque van a otro puesto de trabajo. Claro. Ese es el nuevo modelo educativo. Lo estamos ensayando. Y debo de decir que nos está dando resultados. Como también estamos haciendo los ensayos, por ejemplo, de toda la educación agrícola que estamos haciendo. Ujú. Entonces, por ejemplo, junto a CRS y a algunas otras organizaciones, estamos haciendo las pruebas concepto en el departamento de La Paz, Intibucá y Copán, Ujú. con los huertos escolares. Entonces, nosotros tenemos 5 objetivos sencillos en nuestro plan de refundación: que los niños lean y escriban bien, que sean capaces de analizar y comprender lo que leen y lo que escriben, el desarrollo de lógica matemática, habilidades digitales, y el quinto objetivo es que sean capaces de transformar su entorno para bien. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de leer y escribir bien, debemos de abandonar, por ejemplo, la lectura memorística. Ujú. Debemos de ir a esa lectura comprensiva. Sí. Nosotros analizamos las pruebas de ingreso a la universidad porque es primera vez que en el país tenemos una buena relación el ministro de Educación con los rectores de las universidades públicas, Ujú. sobre todo con los de las universidades privadas. No entiendo yo por qué existía ese ridículo pugilato, absurdo. Absolutamente. Absurdo. Entonces, ¿qué hemos identificado? Los niños leen y escriben, pero no entienden lo que leen y lo que escriben. Así es. Yo me muero la risa porque cuando hacemos formaciones permanentes de los docentes o voy a conversar con los niños, muchos de los profesores o los niños saben aplicar fórmulas matemáticas, pero en la concreta no saben. Y les digo, ¿qué prefieren tener? Ujú. 1, que es un entero, Ujú. o 3/4. Y muchos se confunden. ¿Es 3/4? Claro, 3/4 es menos que 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted está en la clase de matemáticas y va al huerto escolar Sí. a dividir fracciones la parcela, Ujú. usted pone en práctica aquella parte teórica. Y eso es lo que puede medir el éxito de un secretario de educación. Sí. Que los estudiantes dejemos de estar reventando cohetes porque tenemos 500 de excelencia académica coleccionando medallas de oro en las graduaciones y los padres felices tomándose fotografías con los muchachos, pero cuando llegan al mundo real Claro. no son capaces de analizar, de resolver un solo problema. De acuerdo. Porque no son capaces de imaginar, de Claro. manejar la imaginación, de tener una metodología para encontrar una tesis para resolver un asunto. Sí. Ahora, le debo decir mire, porque nosotros, a mí me encanta platicar con usted porque somos soñadores los dos y aspiramos que este país haga grandezas, que yo estoy seguro que si mantenemos como vamos el sistema educativo, en una década podríamos estar hablando del milagro educativo en Honduras. Honduras forma parte del SEXICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano y del Caribe. ¿Sí? Honduras junto a El Salvador hemos propuesto que construyamos un sistema de evaluación del sistema, no de los aprendizajes, Ujú. Sí, de acuerdo. para que la población lo tenga muy claro. Una cosa es que yo evalúe el desempeño de matemáticas y español, y una cosa es que yo evalúe el sistema y que ese sistema está compuesto por alimentación escolar, Ajá. es decir, que los niños coman, Sí, sí, sí. por mobiliario e infraestructura escolar, Sí.
por desarrollo científico y tecnológico, por formación de los docentes, tanto inicial como permanente, y los ambientes escolares. Es decir, cómo toda la población rodea la escuela para que esa escuela sea una escuela de alto nivel. ¿Qué es lo que le quiero decir? En el SECSICA nosotros ya ganamos esa discusión. Y estamos construyendo un mecanismo regional para que evalúen el sistema. Entonces, por ejemplo, no va a ser una competencia como PISA, que nos echa a pelear a todos juntos y dice, este es el mejor. Porque también hay un tema afectivo que hemos descuidado. ¿Cómo le dice usted a una profesora unidocente que camina 2 horas para llegar a una escuela, que a pesar de todo ese esfuerzo que hace, está aplazada? Nosotros automáticamente estamos destruyendo la moral, la psicología, no solamente de esa profesora, sino también de esa campesina que trabaja duro todos los días por mandar a su hijo a la escuela. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Por ejemplo, que cada gobierno de la región, cuando tengamos el sistema, diga, mis índices de desnutrición infantil es tanto, y en tu periodo de gobierno, ¿a cuánto vas a reducir esa desnutrición infantil? Secretario, en esos 5 propósitos que usted ha enumerado así, abuelo de pájaro, ya lleva 1 año y medio. ¿Cuánto porcentaje ha avanzado en la conquista de esos propósitos? Primero, hemos avanzado bastante en la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. Hemos logrado llegar a municipios en el país donde nunca había llegado la alimentación escolar, gracias a todo lo que está desarrollando CDSOL, el Programa Mundial de Alimentos. Pero yo le debo decir una cosa, a la par de esa alimentación escolar, que es uno de los elementos por lo cual ha mejorado nuestra matrícula, nosotros estamos construyendo una política de seguridad alimentaria. ¿A cuántas escuelas están llegando con la merienda, con el alimento? Estamos llegando a todas las escuelas del país. A todas. Pero yo le debo decir una cosa y quiero ser muy honesto. Mire, con maíz, frijoles, arroz y aceite, los niños no van a salir de la desnutrición. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué les sirven en la escuela? Eso es lo que estamos entregando en la alimentación escolar. ¿Qué? ¿Una tortilla? Arroz, sí, pero ahora, mire, la modalidad de la preparación de los alimentos se modifica dependiendo de lo que decida la Asociación de Madres y Padres de Familia. Sí. En algunas escuelas donde hay posibilidades de cocinar, se está cocinando. Y en algunas otras escuelas donde no hay alternativas para cocinar, los niños llevan la ración a casa y mamá prepara en casa. ¿A qué horas comen? ¿Es desayuno o es almuerzo? ¿A qué horas comen los niños? Depende de lo que decida la Asociación de Madres y Padres de Familia. El requerimiento que nosotros pedimos cuando la comida sale de la escuela es que lleven aliñada, como decimos en el pueblo, una burrita para que desayunen en la escuela. A ver, háblame de otra cosa. Pero le quiero decir una cosa maravillosa que estamos haciendo. Sí. Estamos sembrando en las escuelas. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas comprenden las 6 escuelas agrícolas que tenemos. Sí. Abajo tenemos una red, que es la red ITC, que son... Para llegar a los huertos. Sí, entonces me pasó una cosa maravillosa el año pasado, a inicio de este año en La Mosquitia, cuando fuimos a inaugurar el año escolar. Sí. El año pasado, los profesores, por esa campaña que estamos haciendo, La Mosquitia no había entrado en esta política de huertos escolares. Sí. Pero un profesor en uno de mis viajes me pidió que les enviáramos semillas. Y les enviamos semillas. Y comenzaron a producir en la escuela. Lo maravilloso que nos ocurrió es que este año, gracias a que los niños hablan de eso, están sembrando en los patios de las casas con la mamá. Y un niño chiquito de 2º, 3er grado me dijo, profe, me dice, yo nunca había comido pepinos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si nosotros en las escuelas, Honduras pasa hambre por ignorancia. Este país puede producir frutas y verduras todo el año. Y en algunas escuelas vamos a comenzar a agregar algunos animales de corral, especies menores, conejos, codornices, gallinas. Ya. Eso nos debe permitir, don Darío, que el ejercicio de las escuelas llegue a las casas para que produzcan alimentos también en las casas. Entonces, en algunas escuelas, en esta zona que le planteé el occidente del país, que tenemos altos niveles de desnutrición, estamos construyendo huertos escolares y está pasando una cosa muy bonita, que es el elemento 6. Los abuelitos que ya no tienen fuerza para ir a la labranza, a trabajar como trabajaban fuerte antes, le están yendo a enseñar a sus ¿En la casa? No, en la escuela. ¿Y eso pretenden hacerlo en todo el país? Lo queremos hacer en todo el país. Estamos trabajando manuales. No solo en La Mosquitia, ¿no? No. Ojo, le conté una experiencia en La Mosquitia. Pero donde estamos desarrollando la parte más fuerte de esto es en el occidente del país. Le brillan esos ojos al mencionarle ese punto geográfico del país. Vamos a una pausa. La última interrupción de nuestro conversatorio esta mañana con el secretario de Fonda.
Secretario de Educación, vi en el periódico recientemente un recorte que daba cuenta de un proyecto de bibliotecas. Sí. Reabrir bibliotecas o fortalecer bibliotecas, o en muchos centros educativos donde no la ha habido, crearla. Sí, mire, es reabrir, ¿Sí? es abrir y es crear. Ahora, estamos cambiando el modelo de la biblioteca. Por supuesto. Cuando usted y yo éramos estudiantes, la biblioteca casi que era un espacio de castigo. Ujú. Hoy la biblioteca nosotros no estamos haciendo, y Plan Internacional tiene un modelo muy lindo de biblioteca, la Ujú. Blue Looping. Este modelo de bibliotecas en realidad se convierten en espacios lúdicos. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? También va a tener niveles. Sí. ¿Y qué tipo de literatura llega? Ujú. Pero ¿qué es lo más importante? Es el elemento número 3, que son los materiales didácticos y los libros de texto del Claro. plan de refundación, que van ligados al objetivo 1 y al objetivo 2, que es leer y escribir bien y la capacidad de comprensión lectora. Ujú. Eso es. Por ejemplo, en nuestra escuela agrícola en Cita tenemos 253 niños becados completamente, no pagan comida, no compran nada, son becados 100%, que esa es nuestra política de construcción de autonomía alimentaria. Nosotros ahí tenemos una biblioteca que tiene espacios súper cómodos, un día lo vamos a invitar para que usted la conozca, pero esa biblioteca ya es especializada. Ujú. Ahí hay literatura de todo un poco, pero está más orientada a las ciencias agrícolas. Me encanta ir a mí a esa biblioteca. ¿Dónde es? En la escuela agrícola en Comayagua. En Cita, Comayagua. sí. Ujú. Porque casi nunca hay libros, o hay anacali siempre vacíos. Ujú. Y estuve con el general del Comando Sur el viernes. Me preguntó eso, ¿no tienen libros? No, sí tenemos libros, le digo, pero están en los dormitorios, porque hay un sistema de préstamos. Mm. Entonces el estudiante va, lee, si el libro le interesa, lo pide prestado y se lo puede llevar Está donde debe estar, en las manos del estudiante. en las manos del estudiante. Es donde debe estar. Muy bien. Exactamente. Y lo más importante, no teníamos sello editorial en la Secretaría de Educación, nunca había habido. El 22 de noviembre del año pasado lanzamos el sello editorial Sabio Valle y hemos publicado 5 obras y estamos construyendo nuestra imprenta, porque producir libros en la Secretaría de Educación había sido un negocio. Entonces, por ejemplo, nuestros libros ya no van a ser de descarte como eran anteriormente. Por eso no hemos impreso libros, porque estamos cambiando también los contenidos. Vamos a tener un libro de lectura, el libro de texto, ¿sí? Ujú. A la par vamos a tener emparejado a él un cuadernillo de trabajo, que ese sí va a ser desechable. Por supuesto. Y vamos a tener la guía del maestro. Ujú. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a inundar, espero yo, que se apruebe el presupuesto para llevar libros a las escuelas. Ese cuadernillo de trabajo lo vamos a poner en nuestra plataforma, que ya tenemos un repositorio de contenidos digitales, y usted lo va a poder imprimir como padre de familia, o lo vamos a enviar, le van a poder sacar copia, y ahí sí los niños van a poder manchar, rayar. Pero el libro de trabajo, el libro de texto, se va a poder reutilizar las veces que sean necesarias. Y si los profesores, junto a los niños, cuidan los libros, Le puede servir a una siguiente generación exacto, fácilmente. a muchas generaciones. Absolutamente. ¿Cuál es su plan con la educación sexual? Mire, el país necesita educación sexual, De acuerdo con eso. pero necesita ser bajo los parámetros de nuestros principios morales. ¿Estuvo bien que la presidenta de la República vetara ese proyecto que aprobaron en el Congreso? Sí, estuvo bien y lo aplaudí. Es más, usted conoció perfectamente mi posición al respecto de ella. Lo que sí pienso es que el país necesita consenso. ¿Cómo lo van a reconstruir? Yo pienso que los congresistas deben de llamar a un gran diálogo. Nosotros estamos a disposición de hacerlo. Lo que sí no me parece a mí es la actitud con la que llegaron algunos padres de familia al conversatorio que yo promoví, donde se llegaban a oponer a todo y no proponían nada. Entonces, el problema es aquí que en los últimos 3 años, casi 140,000 niñas fueron embarazadas resultado, o producto, mejor dicho, Ujú, de abuso sexual. ujú. Porque cuando una niña menor de 18 años está embarazada, es resultado de un abuso sexual. Sí, Esos son los datos oficiales. Pero el antídoto a eso, secretario, y espero que estemos de acuerdo con eso, el antídoto a ese gravísimo problema humano y social no es que la educación sexual sea nada más el barniz de una ideología de género que venga a pervertir a nuestros niños. No, pero mire, fíjese, primero, es bien discutible el concepto, pero yo le quiero decir algo. Yo creo que ese no es el problema. ¿Cuál? Que, ojo, que yo no estoy de acuerdo con promover que los niños digan que tienen que construir su identidad sexual. Nacemos hombres y mujeres. Exacto. Punto. ¿Y Ahora, por qué dicen libros de texto que puso el gobierno anterior
en manos de los niños en las escuelas que la identidad sexual no llegaron. es Pero no llegaron esas guías. Es más, creo que no son estas. construyendo su género, Que son... el sentimiento de sentirse hombre o mujer. Ojo. ¿Qué es eso? Pero mire, ahí vamos a entrar en una discusión sociológica, pero no sé si tenemos suficiente tiempo para hacerla. Porque ¿quién dijo que los hombres traíamos pantalón y las mujeres falda? Esas son construcciones sociales, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestra sociedad no es adecuado o no era adecuado visto que los hombres trajéramos pelo largo, ¿cierto? Usted no tiene ese problema, No tengo secretario. ese problema. En sociedades sudamericanas como la Argentina y Uruguay, los niños van con pelo largo a la escuela. Y no por eso dejan de ser niños Sí, o pero pierden es su que no se masculinidad. trata de cosas tan superficiales No, como esa, de acuerdo. secretario. Yo sé cuál es el trasfondo de algunas organizaciones LGTBIQ. Las Naciones Unidas, por ejemplo, Sí. que tiene alrededor del mundo un montón de gente pervertida, hombres casados con hombres y mujeres casadas con mujeres. Sí, esa es una de las discusiones. Las Naciones Unidas, con un montón de gente pervertida, porque ese no es el diseño original, secretario. Las De- Naciones Unidas de impulsando que acuerdo con países usted. como los nuestros vengan a decirle a un niño de 6 años que puede elegir en el transcurso de la vida si Claro. seguir siendo varón o ser mujer o ser perro o ser gato. Claro, no, eso no. Ahora, pero puede ser, le voy a decir una secretario. cosa, don Darío. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero ahora mire cuál es el real problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Mire, usted enciende la radio y la televisión a cualquier hora del De día. acuerdo, de acuerdo. Y me va a decir que la sociedad está tribulando a los niños y cambiándole los modelos, etcétera. Pero a usted le corresponde la escuela. Sí, no, claro, pero es que ese es el problema. Mire, la escuela, y por eso nuestro elemento 6 del plan de refundación son los ambientes escolares, que no es solamente lo que ocurre en el salón de clase, sino todo lo que está alrededor de la escuela. Hay esos elementos, tributan a lo que pasa en el salón de clase. Usted, imagínese un niño va en un bus del transporte urbano y a buena mañana escucha que si no le chupa algo, Sí. no es de ella. Sí, de acuerdo, sí. Y ojo, mire, hoy lo Porque a veces en esos chicos es más influyente el profesor De- Bad Bunny que el profesor Esponda. Correcto. Y ahora mire lo que sucede. Yo no escucho a nadie, y quiero encender esas alertas, yo no escucho a ningún padre de familia y a muy pocos periodistas, Sí. que usted sí es el caso, que diga que debemos de hacer algo para regular esas porquerías que salen en radio y televisión a cualquier hora. Y hoy los niños con esto, Si hasta el poder público, secretario, alcaldes aplaudiendo a Bad Bunny exactamente. en los estadios. Sí, de acuerdo. ¿Qué ejemplo, qué mensaje me da el Exactamente. liderazgo de un país? Y ahora mire, Con funcionarios aplaudiendo un estadio de donde el profesor Bad Bunny se llevó $1 millón Sí, pero ahora- en una noche en San Pedro Sula. sí, y ahora mire esta otra cosa, don Darío. El tema también pasa por cómo opera ese mercado. Ajá. Porque así como usted lo ha dicho, que las Naciones Unidas son pervertidas, No lo he dicho así literalmente. Que envía funcionarios Bueno. que viven en esa perversión. ok, ahí está bien. La industria musical de hoy es perversa. Mire, Sí. usted mire los videos de esos reggaetoneros. Sí, de acuerdo. Hoy son dibujos animados. Sí, de acuerdo. Usan una lenguaje de colores atractivos para menores de Sí, edad. sí. Cuando sus contenidos en las letras no están hechos para menores Son de para edad. mayores de 60 años. Yo el Sí. otro día estaba en una fiesta infantil. Era un cumpleaños de un niño, Ujú, con familiares, amigos. ujú. Y estaban los niños cantando unas vulgaridades. Y fíjese que la plática inicial, estábamos metidos en ese rollo de cuando yo rompí la guía esa de educación sexual, esa. Ujú. Y sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo yo a esa familia que está ahí, y estás escuchando lo que están cantando tus hijas. Ujú. O sea, vos estabas escandalizada por esa guía, Leo, pero no te escandalizás por la porquería que tenés puesta ahorita en este cumpleaños O infantil. por lo que se comparten a través de las redes y que los niños tienen acceso Entonces, a mire, eso. yo creo que debemos de abrir en bien los concreto, ojos. ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que usted va a plantear para que se converse con las personas interesadas y con los que tengan algo que aportar a una tesis de educación sexual en La Honduras? educación sexual debe de partir primero de elementos biológicos. Nacemos niños y nacemos niñas. Ese es el principio. Mire, usted puede, si quiere, después construirse una imagen de otra cosa, pero... No, esa es una verdad Sí, inconmovible. pero si nació niño, va a tener que ir al urólogo siempre. Exacto. Y si nació niña, va a tener ovario siempre. para toda la vida. Sí. Eso usted no se lo puede cambiar.
De Y acuerdo. la educación sexual que debemos de hablar en las escuelas debe partir de ese Y elemento. cuando un arqueólogo y un antropólogo revise cadáveres dentro de 5 años, dentro de 5.000 años y encuentre esqueletos, no va a decir este le gustaban las mujeres o este le gustaban los hombres. Va a decir este es hombre y este es mujer. Punto. Sí, sabes que yo bromeo con otro compañero funcionario, ¿verdad? Y estaba hablando del tema. Mira, y él me dice gordo a mí. Ajá. Entonces le digo, a partir de hoy, Acusación infundada. sí, me vas a decir flaco, le digo, porque yo soy tan flaquito. Sí. ¿Cómo? Me dice, no, es tonto. Sí, le digo, yo estoy encerrado en este cuerpo de gordito, pero me soy siento- flaco. Me siento flaco, sí. Y si vos me decís gordo, me estás discriminando, porque yo soy flaco. Sí, por supuesto. Sí. Esas son las contradicciones de todos esos ciudadanos. A ver, vamos finalizando. Estos libros de contenido, vamos a decirlo, incorrecto, ¿están en las escuelas de Honduras? No. No, no están. ¿Usted me lo garantiza? Sí. Es más, eran guías para profesores. Y no las hicimos nosotros, las hicieron en el gobierno anterior. Y yo no he dado ninguna instrucción para que envíen eso a las escuelas. Ujú. Insisto una vez más, don Darío, la educación sexual debe partir de la biología natural de nuestra especie humana. De acuerdo con eso. Y abrieron una mesa de diálogo. ¿La mantienen abierta Sí. para llevar después al Congreso una propuesta diferente en la próxima legislatura? Por supuesto. Fíjese que yo pienso que no hay que llevarla a otra legislatura. El sector educación debe dar muestras que somos capaces de concertar Ujú. por lo más sagrado que tiene nuestra patria, que son los niños y las niñas. ¿Usted cree que si hacemos una ley de educación sexual adecuada, que hable de bienestar y de salud, Ujú. no vamos a tener 86 votos en el Congreso? Y es que la ley debe ser precisamente eso, secretario, de una visión amplísima, más allá de evitar embarazos. Para evitar Claro. embarazos les entregan a los niños anticonceptivos y el asunto se resuelve. Tampoco es debe adecuado. debe ser una visión integral. Es Mire, para la vida, es para mire, la salud. Yo trabajé en un proyecto hace tiempo de prevención de VIH en las comunidades garífunas del Caribe hondureño. Ujú. Y tuvimos muy buen impacto. Es más, Ujú. éramos financiados por la Fundación Kellogg y hubo un año que el Ujú. proyecto fue tan exitoso que nos publicaron en su revista. Sí. Está orientado para mayores de 18 años. Ujú. Y estando allá nos dimos cuenta, ya en el terreno, en la concreta, que la actividad sexual de esas comunidades comenzaba a muy temprana edad. Y le dimos un giro al proyecto y comenzamos a trabajar en las escuelas. Y en vez de repartir condones, que era la política para los Sí. mayores de 18, Totalmente. lo que comenzamos a hacer es hablar de la postergación de la primera relación sexual. Ujú. Y se redujo de manera considerable Sí. y comenzamos a trabajar con los niños de la escuela. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Claro. Secretario, un par de asuntos finales porque ya no nos queda tiempo. ¿Es cierto que la celebración de las fiestas patrias hoy se va a llamar movilización refundacional? Las fiestas son patrias y punto. No hay más discusión. Magnífico, me alegra escuchar eso. Quiero preguntárselo de la manera más respetuosa. ¿Las celebraciones patrias de este año van a ser diferentes a la del año anterior, que junto con niños, estudiantes muy entusiasmados porque le estaban cantando a Honduras, había también ahí unos señores en poca ropa? Mire, yo en principio debo decirle que la comunidad LGTBI son nuestros hermanos, de todos. Como cristianos nosotros, y el Papa Francisco lo ha dicho claramente, debemos de amarlos. Pero las fiestas patrias están hechas para que nuestros estudiantes sean los protagonistas de esa celebración. Yo les pido respetuosamente que respeten el momento de nuestros estudiantes. Y yo quiero hacerle justicia a los miembros de la comunidad LGTBI, porque tampoco es que son monstruos, son seres humanos que hay cosas que no compartimos con ellos, pero también tienen derecho. Mire, un grupo de ellos, que son los que han sido simpatizantes, digamos, de Libre, llegaron vestidos con trajes típicos. Y un grupo de ellos que habían sido simpatizantes del antiguo gobierno fueron los que llegaron, así como dice usted, en poca ropa. Y mire, es muy difícil para mí como funcionario público pedir que lo saquen o que lo repriman, porque muchos de ellos lo que quieren es el escándalo. Pero yo sí les quiero pedir encarecidamente que dejen que los protagonistas de las actividades patrias, que son nuestros niños, tengan su espacio. Ellos tienen su día y hacen sus celebraciones a su medida. No es adecuado que participen de este tipo de conmemoraciones
Estoy de acuerdo, si quieren protestar, que protesten. Todos los ciudadanos tienen derecho a la protesta. Pero las fiestas patrias son para nuestros jóvenes. Me alegra muchísimo. Secretario, un minuto final para que me diga cómo imagina usted la ruta esta corta y que se va como agua entre los dedos, que le queda por enfrente en su gestión. ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo pretende pisar más fuerte el acelerador para que funcione? Mire, primero es que no solo depende de que yo pise el acelerador, sino que logremos cumplir el elemento 6 del plan de refundación. Es decir, cómo logramos que toda la ciudadanía acuerpe la escuela. Por eso es importantísimo el plan 365. Porque las transformaciones en educación, don Darío, no se hacen de la noche a la mañana. Lo entiendo. El ciclo educativo más corto es de 6 años. Lo entiendo. En ese contexto pienso yo que pisar el acelerador y garantizar que la transformación, la refundación del sistema educativo siga avanzando, debe ser, y se lo decía yo en la pausa, debemos de construir un armisticio en educación, donde todos los sectores, la izquierda, la derecha, los empresarios, los trabajadores, nos sumemos y comprendamos que no importa quién venga a la presidencia de la República, que no importa quién venga a ocupar este ministerio, por supuesto, continúe desarrollando el plan. Secretario, le agradezco mucho su presencia con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a usted. Le agradezco mucho. ¿Cómo está la novia? Estupendamente bien. Gracias, secretario de Educación, don Daniel Enrique Esponda. Esta mañana con nosotros en TV Azteca Honduras. Gracias a todos. Adiós.